Listo, chicos, muy buenos días con todos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar otra vez un pequeño vistazo con referencia a la Revolución Francesa. Para mí es bastante importante que comprenda más que todos los principios, más que toda la historia que envuelve la Revolución Francesa es importante. Solo comprender los principios y cómo se dio el suceso y qué importancia tuvo en Europa occidental y qué relevancia esto tuvo estos preceptos filosóficos para trasladarse posteriormente a la América colonial. ¿Ok? Entonces, una vez visto esta parte introductoria, vamos a hablar en sí de la Revolución Francesa. Vamos a recordar sobre las causas. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Ok? ¿Cuáles fueron las causas que sucedieron para que se dé esto de la Revolución Francesa? Tenemos también que recordar que el contexto de la Revolución Francesa. Hablando de Luis XV, eh, se puede decir que endeudó a Francia. Luego, posteriormente, fallece y toma el poder Luis XVI. Este señor toma una Francia quebrada, una Francia llena de lujos, especialmente para la monarquía, y esto provoca básicamente un desequilibrio económico dentro de Francia. Y cuando hay desequilibrio económico, pues hay hambre. ¿Y quiénes son los que sufren esas consecuencias? Pues el pueblo. Entonces, esas fueron de las primeras causas. Cuando hablamos también de las causas sociales, nos referimos a los movimientos sociales que aparecen por todos estos problemas que empiezan a aparecer por las causas económicas. Empiezan a suceder y aparecer personas o grupos que están en contra de la monarquía, directamente influenciados por el pensamiento eh, ilustrado, en la cual los grandes pensadores como Rousseau, Montesquieu, Thomas Hobbes, ellos en sus escritos anuncian que es importante una distribución del poder con respecto al monarca en un estado. Considera que los grupos absolutistas monárquicos son la parte negativa del Estado y esto empobrece al mismo. Que no debe existir personas de la élite social y de la nobleza que tengan privilegios sobre las demás personas, porque las personas del pueblo especialmente nacían del pueblo, nacían pobres y morían pobres, mantenían sus oficios de por vida y estos oficios eran sucedidos hasta por sus hijos. Entonces no había esa igualdad que los nobles sí tenían estos privilegios absolutos. ¿Ok? Entonces, hablando directamente de las causas de la Revolución Francesa, vemos que son económicas. Existía una crisis financiera. Especialmente Francia en aquel entonces pierde ciertas colonias que había obtenido en América y se queda con la peor parte, sí, hablando en términos extremistas, ¿no? Obtiene la peor parte con respecto a América. América era un continente próspero, lleno de recursos minerales. Esto provocó un impulso en ciertas potencias como Gran Bretaña antigua y como España y ciertos países, ¿no? Pero en Francia sucedió que no fue suficiente porque solo se quedó con ciertas islas en Centroamérica y ciertas partes de Latinoamérica como las Guyanas. Entonces, como eran territorios que no tenían cordilleras, pues obviamente el oro no había en abundancia como en la cordillera de los Andes. Entonces, crisis financiera en un primer punto. También en el plano comercial, las cosas no estaban muy bien con respecto al intercambio comercial. Había un déficit estatal. Este déficit estatal era por la razón que había más gastos, sí, mucho más gastos, especialmente por la nobleza, y menos ingresos. Este déficit provocó la crisis en primer lugar. También la subida de precios. Si hay una crisis financiera interna, lo que muchos monarcas buscaban era aumentar los impuestos. ¿Y para quiénes iban los impuestos? Pues ya saben, para los burgueses, que era el tercer estado, los burgueses y las clases más humildes. Con respecto a las causas sociales, pues vemos que el fracaso de la reforma fiscal de los grupos privilegiados en los cuales básicamente
La gente noble no pagaba impuestos, tenía sus privilegios de no pagar impuestos, solo los burgueses y la gente más humilde tenían la obligación de sustentar y potenciar al Estado. También el deseo de acceder al poder por parte de la burguesía. La burguesía era como unos celos el querer tener también los privilegios que tenía la monarquía, como por ejemplo la educación, a ciertos alimentos, a no pasar hambre, frío, a tener cosas que eran sustanciales para satisfacer necesidades básicas que la nobleza sí tenía. En cambio, pues la burguesía, por más que trabajara, no podía inmiscuirse especialmente en cosas del Estado. También grupos populares que actúan como fuerza de choque. Estas presiones sociales, especialmente aquí las mujeres, tienen un aspecto fundamental, liderados también por Olympe de Gouges, el cual buscaba también ir en contra de este movimiento absolutista monárquico y poder tener la libertad, la igualdad y la fraternidad que van a ser el logotipo principal de la Revolución Francesa. Y causas ideológicas, como ya le expliqué, las ideas ilustradas de Thomas Hobbes, de Montesquieu y Rousseau, los cuales explican que el absolutismo es malo, o sea, no es viable dentro de un Estado. Y también la parte fundamental, que podemos decir como la espinita que causó todo esto de la Revolución Francesa, las ideas independentistas de las 13 colonias en América del Norte. América del Norte, antes perteneciente a Gran Bretaña, se logra desanexar, logra crear su primera independencia, que es la lumbre de todas las independencias, en 1776. ¿Qué es lo que buscaba? Pues eliminar ese absolutismo monárquico de la corona inglesa, en la cual solo pedía los recursos y ponía muchos impuestos, especialmente el impuesto del té. Bueno, esa es otra historia. Entonces, en resumidas cuentas, estas fueron las causas de la Revolución Francesa. Aquí lo podemos ver, pues había problemas internos, había más gastos y menos ingresos. Toda esta crisis, pues, provocó a finales del siglo XVIII un endeudamiento del Estado francés y también se agrava porque ayudó prestando dinero a Estados Unidos para en su guerra de independencia en 1776. También en este periodo se da un desfase en el precio del trigo. El trigo en aquel entonces era la parte fundamental de las exportaciones y del ingreso alimenticio, perdón, que tenía Francia. Muy bien. Las soluciones, pues las que tomaron, las más rápidas, eran reformar el estado fiscal, pero este solo afectaba a, bueno, ellos querían que afecte a todos, ¿no? Pero solo afectaba a ciertos grupos burgueses y a la gente del tercer estado. ¿Quiénes estaban en el tercer estado? De nuevo explico que es los burgueses, comerciantes y los campesinos y obreros. ¿Ok? Ellos eran el tercer estado. El segundo estado era la nobleza y el primer estado era el clero y parte de la nobleza como tal, el rey, que la familia del rey. Muy bien. Entonces, esto sucedía. Se suponía que la reforma fiscal iba a afectar a todos, pero la final se sube impuestos pues a los menos privilegiados, es decir, al tercer estado. Y esto provoca un cambio ideológico y una revuelta interna. Ok, entonces vamos a estudiar las fases de la Revolución Francesa. Primero la fase revolucionaria, la que conocemos la fecha como tal, 1789, 789. Ok, se da el estallido de la revolución. Obligan al Estado a crear una asamblea nacional, en la cual estaban ahí correspondidos por los tres estados, los tres estamentos. Pero a la final, siempre ganaban los votos del primer estado y del segundo estado. El tercer estado, como era minoría, siempre perdía. Y esto no correspondía porque en sí el tercer estado era la parte más grande de todo el país francés. ¿Ok? El primero y el segundo estado pues eran solo la gente privilegiada. ¿Ok? Entonces se da la Asamblea Nacional de 1789 a 1792, en la cual en la Asamblea Constituyente creada obligan al rey a aceptarla y se transforma a ser una monarquía constitucional. Muy bien, en la cual establecen tres principios: libertad, fraternidad e igualdad. Los tres logotipos importantes, los más relevantes dentro de la Revolución Francesa. Posteriormente hay ciertos choques ideológicos, especialmente con el primero y segundo estado, y se realiza una convención. ¿Ok?
Aquí en esta convención aparecen nuevos grupos sociales llamados los girondinos y los jacobinos. Los girondinos era como una mezcla de personas burguesas con ciertas partes de la nobleza y el clero, mucho más tranquilos. En cambio, los jacobinos, liderados por Robespierre, estos eran mucho más radicales. Ellos querían eliminar todo vestigio y toda parte de nobleza, eliminar todo. Es por eso que a partir de cuando toman el poder los jacobinos, que vamos a ver más adelante, inicia un periodo del terror en donde asesinan casi a 40,000 personas mediante la guillotina. Eran totalmente radicales. Después de que pasa este periodo de terror, aparece el periodo de directorio, lo que podemos ver acá, en la cual aparece una república burguesa. ¿Ok? Aquí fallece Robespierre, es decir, lo mandan a guillotinar y toma el poder otra vez el tribunal que estaba, que estaba a cargo de la parte ejecutiva y lo retoman como república burguesa. Regresan a ver a la monarquía constitucional como más sustentable e inicia un periodo corto hasta que el señor Napoleón Bonaparte regresa y da un golpe de estado eliminando a todos los a todos los que quedaron dentro de los tribunales ejecutivos y empieza un periodo, ¿sí?, nuevo de dictadura de, eh, en mano de este personaje, ¿ok? Llamado Napoleón Bonaparte. Muy bien, entonces, aquí vamos a empezar por partes. Vamos a hablar de los grupos políticos durante la primera fase de la revolución. Todos tenían diferentes propuestas para la organización del Estado. ¿Ok? Entonces, los estados generales aparece o se da toda esta revuelta ideológica en 1789 y obligan a crear una asamblea nacional o una convención. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Aquí había dos grupos sociales importantes. Los absolutistas, que ellos defendían el antiguo régimen monárquico, decían que tener rey era importante, que era bueno. Tener un rey, tener una monarquía, tener nobles es bueno, es tradición, no tiene que ser eliminado. Estos absolutistas, pues, muchos ya vieron venir lo que iba a suceder y muchos se exiliaron. Salieron huyendo del país, especialmente al país cercano, Austria. ¿Ok? Austria, en donde residía la familia de la reina, especialmente la familia noble. Entonces, ellos huyen a estos países a fin de exiliarse porque la monarquía todavía seguía ahí. En cambio, acá ya querían crear un nuevo sistema en donde el reino tuviera poder. Entonces, muchos se exilian, especialmente las personas de la nobleza y de la iglesia, o llamado clero. Por otro lado, como grupo político durante la revolución teníamos a los patriotas. Estos patriotas estaban liderados por muchos comerciantes y burgueses, pequeños burgueses que tenían dinero. Estos son una defensa de un nuevo sistema político liberal. Querían crear un sistema en el cual el rey no tuviera que inmiscuirse dentro de los procesos de Estado. ¿Bien? Aquí teníamos a los monárquicos constitucionalistas, ¿sí?, los cuales decían que se podía combinar una monarquía con una constitución en la cual el rey no pase sus poderes en base a la constitución del pueblo. ¿Okay? Y otros tenían ideas republicanas, los cuales eran unos moderados, los llamados girondinos, que les explicaba que era la combinación entre el clero, ciertas personas de la nobleza y la burguesía. Era como una combinación de los tres. Y los radicales, o la montaña, aquellos que estaban a cargo, o bueno, se los conocía como los jacobinos, que eran extremistas liderados por Robespierre. Okay, Robespierre es una de las figuras más importantes dentro de la Revolución Francesa hasta cuando le llegó el poder a la cabeza y lo tuvieron que asesinar por aquello, porque en un principio tenía ideas bastante patrióticas, pero a posterior el poder se le subió a la cabeza. Ok, y esta es la evolución durante la Revolución Francesa, como ideas. ¿Qué sucede aquí? Se da un estallido revolucionario. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Rechazo de la nobleza a pagar impuestos. ¿Ok? La gente de la nobleza no estaba acostumbrada a pagar impuestos que supuestamente le correspondían solo al pueblo pagar.
Ellos solo recibían las pleitesías gratuitamente, pero no le correspondía. Y aquí se da una revuelta de los privilegiados. Quieren eliminar a estos revolucionarios franceses y empiezan planes internos en secreto, empiezan a pedir ayuda a ciertos nobles, perdón, a ciertos militares de países aledaños como Austria para intentar dar un golpe y eliminar a todos los revolucionarios. Esto se llega a saber y posteriormente van a obligar al rey y van a asesinar también a bastantes nobles. Aquí se da la toma de la Bastilla, ¿ok? Esto en Versalles. Asesinan, la Bastilla era una cárcel, ¿no? Entonces asesinan al director de la cárcel y le pone, y cortan su cabeza y le ponen una pica y muestran esto como señal de que la revolución es verdadera, es cierta y es irrevocable. Aquí, asustado, Luis XVI tiene que convocar a estados generales. ¿Ok? En este estado general, pues, las peticiones venían de dos partes, de la nobleza y el clero, que era el segundo estado, y el tercer estamento, el tercer estado, que era la burguesía y el pueblo. Lo que decía la nobleza y lo que votaban todos era mantener privilegio por voto de estamento. Es decir, como ellos eran mayoría por estamento, estaba el primer estado, que estaba el rey y la familia, primer estado, la nobleza y el clero, que era el segundo estamento o segundo estado, y el tercer estado, que eran los burgueses y el pueblo. Siempre votaban por estamentos. Por ejemplo, votaban por quiénes debían pagar los impuestos. Entonces, el primer el Estado y el segundo Estado decían solo el tercer estamento. El tercer estamento votaba en contra, pero siempre perdía porque el primero y el segundo Estado eran mayoría, obviamente. Y esto no les gustó al tercer estamento. Se enojaron y dijeron, vamos a crear nuestra propia asamblea. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de ir a esa parte, ¿no? El tercer estamento lo que quería era un voto por persona, porque había muchas personas del clero y también de la nobleza que eran conscientes de que tenían que sacar al país juntos. Entonces, ellos dicen que el voto por persona es importante, ya no por estamento, ya no por estados, ahora por persona como se lo debería hacer. También buscaban la libertad de expresión de las personas, porque antiguamente el rey censuraba todo tipo de expresión, especialmente, perdón, especialmente de la prensa, ¿sí? Del periódico. Y la supresión de un régimen feudal, es decir, la eliminación de los latifundios liderados por el señor feudal y trabajado gratuitamente por los siervos, sino ya crear un sistema en el cual se pueda pagar por los servicios. Esta propuesta diseñada por el tercer estamento no fue admitida. El rey Luis XVI se enloqueció, simplemente los mandó a sacar. ¿Ok? Los mandó a sacar con los militares reales. Entonces, aquí aparece la revuelta del tercer estado y los diputados de aquel entonces abandonan la reunión de la asamblea y se van a otro lugar a diseñar una asamblea constituyente, una constitución que sea directamente enfocada a los derechos de la mayoría, que era el tercer estado. Bien. Posteriormente, lo que sucede es que aquí se da el periodo, bueno, se da la asamblea conocido como el juego de pelota. ¿Por qué el juego de pelota? Porque se reunieron en un lugar donde jugaban tenis, se podría decir. Okay, era un espacio, un coliseo, donde se jugaba un juego de pelota o tenis. Entonces, es por eso que se lo llama la revuelta del juego de la pelota, porque ahí se reunieron todo el tercer estado, se encerraron ahí hasta acabar de realizar una constitución. Bien, ¿cómo fueron sacados de la Asamblea Nacional? Pues ellos crearon su propia Asamblea Nacional, en pocas palabras. A eso se lo llamó revuelta del tercer estado. Se da una reunión llamada en el juego de pelota. Aquí se proclama la Asamblea Nacional y ellos, los que estaban presentes, es decir, todos los miembros diputados del tercer estado, juran no salir de allí hasta elaborar una nueva constitución. Bien. También vemos que viendo todos estos movimientos, sabiendo que había rechazo de la nobleza, aquí las mujeres tienen bastante importancia. Se da un movimiento social y también tenía esta nueva asamblea el respaldo popular
por las masas. Se da la toma de la Bastilla el 14 de julio de ese mismo año y se apoderan de las armas, ingresan a las armerías y toman todas las armas de los militares que estaban dentro de la Bastilla, y esto va a ser fundamental para asaltar después, para iniciar otros asaltos, como por ejemplo en Versalles, donde estaba alojado el rey y la reina. Bien. También se da una revuelta antiseñorial en el campo y asaltan posesiones nobiliarias, es decir, se hacen de dueños de aquellos terrenos que antes le pertenecían a los señores feudales. Ante esta situación y acobardándose el antiguo rey Luis XVI reconoce esta asamblea constituyente. Ahora viéndose con miedo, pues dice, vamos a ver una manera de cómo solucionar este conflicto, siempre y cuando también respetaran los intereses de aquel. Muy bien. Vemos acá que en esta asamblea constituyente que se dio en esta sala improvisada de pelota, ¿sí? Estuvo constituida de esta manera, ¿sí? Aquí se creó la Constitución, o bueno, apareció en sí la Constitución terminada en 1791. ¿Qué se da en esta Constitución? Se da la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el cual Olympe de Gouges dijo, o sea, nosotros las mujeres también ayudamos a dar esta revolución, tienen que tomarnos en cuenta. Aquellos diputados de aquel entonces dicen, no, esto abarca solo para los hombres, cosas de mujeres para las mujeres. Es por eso que después Olympe de Gouges, esto en paréntesis, ¿no? Va a crear un copia y pega de los derechos del hombre y el ciudadano en versión femenina, que a posterior se daría como válido. En un principio no. ¿Okay? ¿Qué más se dio en esta asamblea constituyente? La abolición del régimen feudal del antiguo régimen, es decir, eliminación de los señores feudales. La tierra le pertenece a la persona que trabaja, no solamente al dueño que por herencia lo tuvo. Y así aparece la Constitución de 1791 que seguía los principios enmarcados en la Revolución: libertad, fraternidad e igualdad. ¿Okay? Se imponen los principios del liberalismo, que era una teoría también ideológica, económica, el cual buscaba eliminar la intromisión del Estado frente a al comercio. ¿Okay? Entonces, ¿qué hablaba en esta Constitución? La separación de poderes, ¿sí? El ejecutivo, legislativo y judicial, ya no rey en el plano ejecutivo, aunque podía pertenecer, pero ya no se inmiscuía dentro de la soberanía nacional, el sufragio censatario indirecto. Aquí se excluía a las mujeres y a los ciudadanos que no pagaban la contribución. Eso tampoco nos gusta a muchos. Y el rey tiene derecho al veto, es decir, si la Asamblea Constitucional piensa y cree que es importante eliminar o sacar del poder al rey, se lo podrá remover de su cargo. ¿Ok? Así estaba constituido, ¿no? Por el poder ejecutivo, legislativo y judicial, muy parecido a los sistemas actuales. Es por eso que en la actualidad toman este sistema para formar el Estado. Una cámara de diputados o de asambleístas que se encargan, ¿no? Esos dentro del poder legislativo, que se encargan de crear, diseñar, modificar las leyes o derogar las leyes, un poder judicial que se encarga de aplicar estas leyes y un poder ejecutivo que es la parte ejecutiva, la parte presencial del Estado. Cada uno tiene poder igualitario, pero ninguno puede ir por encima del otro. ¿Muy bien? Eso correspondiente a la Asamblea Constituyente que se dio en esa cancha de pelota. Aquí se establece la monarquía constitucional. ¿Qué es esto de la monarquía constitucional? Entonces, apoyado por la burguesía conservadora que aspira a llegar a un acuerdo con el rey, porque eso es lo que intentaban en un principio, no eliminar del todo la monarquía, sino tratar de fusionar, llegar a acuerdos. Entonces, apoyado por la burguesía conservadora que aspiraba a llegar a un acuerdo con el rey y los privilegios de abolir el antiguo régimen. Entonces, se acepta un régimen monárquico, es decir, donde la monarquía entraba al poder ejecutivo, más sin embargo no podía inmiscuirse ni en la justicia ni en la creación de leyes. A eso se lo denominó como monarquía constitucional. El rey debe jurar la constitución en 1791. Esa fue la condición, ¿ok? Porque el rey no aceptó esto en un principio, pero aquí las mujeres se armaron en armas, sí, sonó redundante, se armaron o se tomaron en armas, ingresaron a París, en donde estaba
la vivienda del rey en el Palacio Real, ingresan y a la fuerza le obligan a firmar la Constitución de 1791. Y por miedo firma. Luego, también en esta monarquía constitucional se crea una Guardia Nacional que estaba liderado por los sans-culottes, en los cuales eran personas civiles que estaban a favor de la revolución. También se la denominó esta como la Constitución Civil del Clero, porque también legislaba a los comportamientos de la iglesia y la no intromisión de aquellos. Y comienzan las desamortizaciones y nacionalización de bienes. ¿Okay? Vemos acá que las reformas en el periodo de 1789 hasta 1791 satisfacían a los grupos burgueses. ¿Okay? Entonces la monarquía constitucional en un principio funcionó. Satisfacía a ciertos grupos burgueses, especialmente frente a la no intromisión del Estado frente a los negocios, al comercio. Pero no a la nobleza. La nobleza perdió demasiados privilegios que en un principio sí los tenía. También esto no benefició al clero. El clero, la iglesia que tenía bastante relevancia dentro de todo el segundo estado y ciertos privilegios. Tampoco a ciertos sectores populares. Aquí es donde el rey, viéndose ya complicado, se disfraza de gente humilde, salen huyendo en la madrugada y dirigiéndose a Austria, donde actualmente es Checoslovaquia, ¿no? Dirigiéndose a Austria, pero a punto de llegar cerca de la frontera lo descubre y lo regresan nuevamente. Esta va a ser la causa para que posteriormente se lo mande a asesinar. ¿Ok? Este intento de fuga del rey, pues, apoyo de Austria para restablecer el absolutismo. Es decir, Austria, como tenía de familia a la reina, ellos ven la necesidad de recobrar esta monarquía, porque se lo veía como algo que iba a afectar a las demás monarquías de los demás países. Entonces, ellos apoyan internamente siempre y cuando logren fugarse, pero no logran fugarse. Muy bien. Dentro de esta parte, la posición de la monarquía constitucional, aquí ya aparecen los dos grandes clases sociales, los girondinos y los jacobinos. Estos van a empezar a luchar ahora por el poder. Aquí, la oposición de la monarquía constitucional, ¿ya? En la cual estaban la monarquía, la nobleza y el clero que querían recuperar los privilegios, en contra de desamortizar, querían recuperar sus propiedades y eran defensores del absolutismo. Decían que antes vivía mejor cuando el rey estaba a cargo. Y aparecen otros grupos populares como los girondinos y los jacobinos, los sans-culottes, que eran personas del pueblo que estaban a favor de la revolución, gente que se puede decir como militares del pueblo, ¿okay? Insurgentes, y los burgueses radicales que querían eliminar con todo vestigio de nobleza. Estos piden sufragio universal, más reformas sociales y estaban a favor de una república, es decir, eliminar a la monarquía para siempre e iniciar un nuevo periodo llamado república donde la gente pueda votar por un gobernante, ¿ok? Es por eso que, sabiendo las intenciones de Austria para eliminar la revolución, Francia se toman armas primero y declara la guerra contra Austria, en la cual pierde Francia, ¿no? Aquí es donde se da el intento fallido de la fuga de Luis XVI, en la cual es arrestado y devuelto otra vez a París y que posteriormente le cortarían su cabeza. ¿Ok? 1792, pues vemos la detención de Luis XVI y la proclamación, ahora sí, de una república. Esto lo ven como traición, traición a la revolución y se acaba la monarquía, empieza el periodo republicano. ¿Ok? Aquí se da el periodo llamado convención. Este es el nombre dado a la asamblea que es elegida por sufragio universal tras la proclamación de la República en 1792. ¿Ok? Ahora es República Francesa. Como se dio ese intento de fuga, ahora sí, eliminaron todo vestigio de nobleza. Aquí aparecen dos sistemas sociales, llamados los girondinos y los jacobinos, en los cuales los girondinos eran una burguesía moderada, que estaban integrada por el clero, integradas por ciertas familias nobles y la burguesía y la gente común, ¿ok? Y los jacobinos que eran
burgueses, pero mucho más radicales, liderados por Robespierre, que querían eliminar todo vestigio de nobleza. Es por eso que durante este periodo se da la ejecución de Luis XVI en 1793 por el intento de fuga y traición a la revolución. Aquí, ¿qué provoca? La coalición absolutista contra Francia, revueltas contrarrevolucionarias de los campesinos, porque había gente que sí les agradaba este sistema monárquico y de servidumbre. Y esto pone en peligro a la revolución. Toda la gente que estaba en contra de los girondinos, pues Robespierre, que era líder de los jacobinos, dice, hay que eliminarlos, ya que ya se estrenó la guillotina con el antiguo rey Luis XVI. Ahora Robespierre manda a asesinar a todos los que están en contra de la revolución. Eso se lo denomina como el periodo del terror. Muy bien. Estos jacobinos, como les decía, era una burguesía radical, quería eliminar todo vestigio de nobleza. Aparece a partir de la nueva constitución de 1793, lo cuales buscaban ser una socialdemocracia, en los cuales debía existir una soberanía popular, el pueblo pone a sus mandantes, un sufragio universal directo en la cual todos voten y el derecho a la igualdad, ninguno sobre el otro. Se escuchaba bonito. Pero aquí aparece una política de terror de Robespierre. Y aquí aparece la ley de los sospechosos. Toda persona que estaba en contra de la revolución o a favor de la nobleza, mandaban a matar, a cortar su cabeza. ¿Ok? Si decías algo en favor de la reina o el rey, asesinado. Si tú pensabas diferente a la revolución, asesinado. Es por eso que se da en promedio 40,000 muertes por la guillotina. Personas que eran sospechosas por ir en contra de la revolución. Aquí aparecen reformas sociales en la cual busca apoyo a los sans-culottes, en los cuales eran personas que defendían la revolución, que no pertenecían a la milicia real, pero que estaban a favor de la revolución. ¿Y por qué se los llama así? Culottes es por su vestimenta. Ellos no utilizaban medias como la vestimenta antigua de los nobles, ¿no? Que eran medias hasta por encima. Ellos utilizaban pantalones largos, ¿ok? Sans-culottes sin medias. También control precisos y salarios, ¿ok? En los cuales ahora ya no sea como el sistema antiguo, en los cuales el siervo solo recibía alimento y protección. Ahora se tenía que pagar por el servicio prestado. Y la supresión de culto, en la cual no se obligaba a la gente a creer en los preceptos católicos. Es más, intentaron eliminar el calendario grecorromano que tiene connotación judeocristiana. Querían iniciar desde el año 1 a partir de este periodo. ¿Ok? Hasta diseñaron sus propios meses. Aquí podemos ver un gráfico del sistema llamado guillotina, ¿sí? Creado por el médico Guillotin, ¿ok? Robespierre es el que lo bautiza como guillotina. Y asesina a Luis XVI como para mostrar que ha acabado el periodo absolutista monárquico. Aquí aparece los jacobinos, pues Robespierre cirniendo a todas las personas que iban en contra de la revolución y mandándoles a asesinar. Y aquí está diseñado un nuevo calendario republicano, el cual cambia los meses por estos nombres, ¿no? No vamos a andar en aquellos. Luego se da la convención. Dentro de la convención, pues, se da este periodo de caída de Robespierre. Robespierre se le inunda el poder, como pasaron varios años asesinando. Llega un punto donde Robespierre empieza a creer que también es iluminado por Dios. Manda a asesinar a muchos de sus adeptos hasta que llega un punto donde piensa que mucha gente que está detrás se da cuenta que se le está pasando la mano. Entonces, aquí, ¿qué sucede? ¿Por qué caen los jacobinos? Algo importante. Los jacobinos, cuando en el periodo del terror empiezan a eliminar a todos los girondinos, quedaron muy pocos y ahora solo quedaron los jacobinos. Este grupo social tenía de líder a Robespierre, que se le empieza a subir el poder en la cabeza y ahora sí empieza el decaimiento. La gente empieza a temerles y empieza a no quererlos en el poder.
¿Cuáles fueron las causas de que la gente los odie? Pues un gobierno dictatorial. Empezaron a ser dictadores, especialmente la cabeza de Robespierre. Y la radicalización de la revolución. Ahora, todo el que pensaba diferente estaba en contra de la revolución. También las victorias de los ejércitos franceses y hacía denotar poco poder por parte de los jacobinos. Y aquí un joven llamado Napoleón Bonaparte empieza a hacerse famoso por sus grandes hazañas y guerras ganadas a favor de Francia. En un principio, luego va a llegar ahí. Entonces, en julio de 1794 se da un golpe de estado del terminador por la alta burguesía. Se lo manda a guillotinar a Robespierre y aparece un nuevo encauce burgués de la revolución, llamado la República Burguesa. Hasta aquí llegó el periodo del terror con la muerte de Robespierre. En un principio Robespierre tenía pensamientos bastante revolucionarios y correctos. El problema fue que el poder inundó su cabeza y cambió su parecer. Empezó a hacer lo que en un principio él odiaba. Empezó a volverse dictador por el poder, los privilegios que tenía. Esto hace notar que el poder sí cambia los pensamientos, ¿no? Luego se da la República de la Burguesa, que es la última etapa de la Revolución Francesa. Aquí, ¿qué sucede? Es una burguesía conservadora. Esta toma el control después de la muerte de Robespierre. Esta va de vuelta a los principios denominados en la monarquía constitucional, en la primera constitución, en la cual anulaba las leyes jacobinas, eliminaba también la persecución de jacobinos, retorno de los exiliados que tuvieron que huir, es decir, más inclusiva, y una nueva constitución de 1795 en la cual se buscaba sufragio censatario, el ejecutivo para un órgano colegiado o directorio. Este directorio iba a estar encabezando el poder ejecutivo, el legislativo en dos cámaras, es decir, la asamblea ahora iba a tener dos cámaras, un consejo de 500 y un consejo de ancianos para tomar las decisiones. ¿Ok? Se eliminaron los girondinos y los jacobinos. Ahora, un consejo de 500 personas del pueblo y un consejo de ancianos que por su experiencia podían ayudar a mejorar o a diseñar leyes a favor de todos. Este directorio pues camina entre la democracia social y también entre el absolutismo. Y si tenía oposición, sí tenía. La oposición venía de la aristocracia, sí, de grupos de nobles que no perdían el poder y de clases populares. Y en ese contexto, pues, aparece una crisis y básicamente otra vez en una crisis socioeconómica entre guerras de Europa. Como aquí, en este periodo, ya Napoleón Bonaparte se había hecho fama, ahora el ejército tenía prestigio. La gente creía ahora sí más en el ejército porque eran héroes para Francia por todas las guerras ganadas y todos esta burguesía conservadora de la República Francesa empiezan a no ser queridos, sino ser despreciados. ¿Okay? Es por eso que Napoleón Bonaparte, viendo esta fama que se le había cultivado en Francia, da un golpe de estado en 1799. Aquí se da el fin del directorio. Sí, recordemos, el directorio estaba a cargo del plano ejecutivo. Es decir, antes estaba el rey, ¿sí? En el ejecutivo, luego estuvieron los jacobinos y posteriormente estuvieron un directorio. Este directorio era un grupo de personas, un grupo de consejo que estaba a cargo, eran como los presidentes, se podría decir así. Aquí se da la crisis socioeconómica y política y se da más prestigio al ejército que garantizaba orden. ¿Ok? Eso es lo que gustaba a la gente, orden y paz. ¿Ok? Ya no persecución. Se da el golpe de Estado y este es apoyado por ciertos miembros de la burguesía. Aquí se crea el consulado de Napoleón en este año, en 1799 a 1804, y luego el imperio de Napoleón y él se proclama dictador. ¿Ok? Este va a ser el nuevo periodo llamado, ¿sí? Llamado periodo napoleónico. Y aquí se da el fin, en 1804 a 1815 se da el fin de la Revolución Francesa. Más sin embargo, sus ideas perduran. Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cuál es la herencia de la revolución? Vemos acá que la herencia de la revolución pues está en el plano económico-social, que es el fin del antiguo régimen monárquico absolutista, igualdad jurídica a todas las personas,
Derecho de propiedad inviolable, porque antes el rey podía ingresar a cualquier propiedad y podía robarse. Un sistema fiscal basado en cuestiones económicas. También la extensión de la laicidad del Estado, ya no la intromisión del clero. En el plano político, la constitución escrita con separación de poderes, que hasta ahora lo usamos, la soberanía nacional, las libertades individuales, de opinión, de reunión, de plano religioso y laboral, de asambleas representativas elegidas por sufragio universal, y surge el Estado-Nación. Y también en el plano intelectual, como lo podemos ver aquí, que era la influencia del pensamiento de los liberales revolucionarios de toda Europa, y también la condena de esclavitud. Todos esos pensamientos revolucionarios van a ser la causa también para las posteriores liberaciones coloniales que se dieron aquí en América, y la desanexación, por ejemplo, en nuestro Ecuador, de ser española. ¿Okay? Listo, chicos. Ahora vamos a ver, vamos a dejar de compartir esto. Dejamos de compartir, vamos a ver nuestro taller, que nos queda un poquito de tiempo. ¿Cómo tenemos que realizar nuestro taller de plan semanal? ¿De acuerdo? Entonces, listo. Ok, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Aquí tenemos que ver los postulados. Aquí están unos postulados que están incorrectos. Ok, van enmarcados o intentan ir en el plano correcto, pero tienen que cambiar ciertas palabritas. Por ejemplo, en el año de 1453 inició la Edad Media. ¿Sí? No inició la Edad Media, finalizó la Edad Media o inició la Edad Moderna, que entonces acá al lado escribimos. En el año de 1453, que se dio la caída del imperio, que el imperio romano basa a los turcos otomanos, inicia pues la Edad Moderna. Ese año los turcos otomanos conquistaron no Jerusalén, ¿sí? Constantinopla o Bizancio antiguamente, capital del Imperio Romano de Oriente. Entonces, esas palabras cambiamos y lo correcto escribimos acá. Tenemos acá vemos que el humanismo se caracterizó por la revalorización, no del teocentrismo, ¿sí? Porque teocentrismo es religión, ¿sí? Del antropocentrismo, humanismo, la recuperación de la antigüedad clásica y no la confusión de la fe religiosa, sino la eliminación de la fe religiosa y propulsión del saber como parte fundamental e importante. Esas palabritas hay que cambiar. Aquí tenemos, pues, lo que es la reforma y la contrarreforma. Entre las críticas de Lutero de la iglesia estuvo el cobro de impuestos a los fieles de Roma. Esto no es cierto. Sí, y aquí escribió 95 tesis sobre, y no era sobre el desorden eclesiástico, y también sobre la autoridad del Papa para que esa actividad fuese reconocida como legal. No, tenemos que reformular esto. ¿Ok? Aquí él estaba en contra de la venta de indulgencias, recuerden muy bien. Todo esto hay que cambiar. Por ejemplo, la contrarreforma fue emprendida desde Alemania con el apoyo de aquellos países que mantenían su fidelidad a Lutero para que manifieste en contra del catolicismo. Esto no es cierto, la contrarreforma iba a favor del catolicismo, donde fue implantado especialmente en las Américas coloniales. ¿Okay? Todo eso hay que cambiar, reformular y hay que hacer. Explica los derechos naturales según la ilustración. Sí, eso lo tenemos que ver en la siguiente clase. ¿Qué es la ilustración para poder llenar esto? ¿Ok? O pueden investigarlo en YouTube. ¿Qué es la ilustración? Un periodo donde aparecen los enciclopedistas, personas dedicadas al estudio, en donde ya tenían enciclopedias, libros grandotes, en donde estaba arte, ¿sí? Y teoría científica. ¿Ok? ¿Qué son los derechos naturales o ius naturales? Son aquellos derechos en los cuales el ser humano tiene por su especie, tiene por especie, como por ejemplo el derecho a procrear, el derecho a tener familia, el derecho a enamorarse, el derecho a ser libre, a no estar encerrado. Entonces son derechos naturales, ius naturales. ¿Ok? Actividades complementarias, que eso marca la mayoría de los historiadores el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, pues hay dos. El descubrimiento de América y también la caída del Imperio Romano en manos de los turcos. Cualquiera de las dos, sí, son los sucesos que se consideran como el paso de la Edad Media a la Edad Moderna.
Y según el extracto de Hegel desde la filosofía, bueno, esta parte no lo vamos a copiar, aquí está mal diseñado, sería solo esto, ¿ok? Listo, jóvenes, les agradezco un montón y nos estaremos viendo pues en las siguientes clases. Espero que haya sido de su agrado esta clase de la Revolución Francesa y les pueda servir. Saludos y nos vemos.